El 98% de ustedes lo son por la cantidad de 1000 suscriptores. Les publicaré un video muy especial para ustedes. En un rincón distante de la galaxia, la paz frágil entre las civilizaciones estelares se mantenía a través de un pacto tácito, pero poderoso. Según este acuerdo, las guerras se libraban mediante el uso de robots, y ninguna criatura biológica debía sacrificarse. Los recursos, los territorios y la influencia se ganaban y perdían en batallas libradas por máquinas despiadadas y precisas, que luchaban bajo las banderas de decenas de especies, cada una con las particularidades y el ingenio de su propia tecnología. En el planeta neutral 11 Rehén, se alzaba en todo su esplendor una estructura imponente y antigua, cuya arquitectura estaba diseñada para impresionar a las delegaciones y despertar respeto. Este era el lugar donde el Consejo Interplanetario se reunía para discutir el equilibrio de poder, las negociaciones y los conflictos que, aunque controlados, ardían en los corazones de todos los líderes galácticos. En medio de una de estas reuniones estaba Sayla, una oficial de alto rango y una estratega destacada de la especie Irezi. Su presencia era tan aguda y calculadora como su mente, y Sayla sabía que el poder de su especie dependía de la capacidad de anticipar y superar a cualquier adversario. Sin embargo, hoy, Sayla no mostraba la paciencia habitual. Un rumor inquietante había llegado a sus oídos, un rumor sobre una especie recientemente incorporada a la comunidad galáctica. Los humanos, habitantes de un planeta que ellos mismos llamaban Tierra. Se sabía de ellos que no poseían una tecnología tan avanzada como las otras especies y que su planeta era conocido como un lugar extremo, donde la vida había luchado constantemente por la supervivencia y la adaptación. The Outworlders, como les llamaban algunas especies de los rincones más lejanos de la galaxia. Pero el rumor no se trataba sobre el planeta, sino sobre la intención de los humanos de rechazar el uso de robots en la guerra. Sayla encontraba a esto inconcebible. Cada especie, desde los diminutos y veloces Gorgali hasta los gigantescos seres acuáticos del sistema Atol, había entendido que la guerra era un asunto que debía dejarse en manos de las máquinas. ¿Era una evolución natural, o eso creía ella? Porque ¿quién necesitaba arriesgar sus propias vidas cuando la tecnología podía hacerlo sin errores emocionales, sin vacilaciones? Sayla observaba a los otros miembros del Consejo, todos presentes en la enorme sala decorada con los símbolos de cada civilización participante. La atmósfera era tensa, y los delegados murmuraban entre sí, intercambiando miradas de preocupación. Algunos, como los representantes de la ágil especie Bekar, susurraban sobre la posibilidad de que esta decisión fuera solo una táctica humana, un intento de confundir a los demás y ganar una ventaja en futuras batallas. Pero otros simplemente parecían disgustados con la idea de un enfrentamiento directo. Sayla no estaba ni sorprendida ni disgustada. Estaba intrigada, lo que la hacía aún más peligrosa. En el silencio que se extendió por el consejo, se puso de pie, y con una voz calmada pero gélida, comenzó su discurso. Debo entender que esta especie, humana, rechaza el uso de la tecnología estándar de combate. ¿Desean luchar personalmente, cara a cara, como primitivos? Un murmullo recorrió la sala, y el representante humano, un hombre llamado Alex Vega, se levantó de su asiento. Su mirada no mostraba ni miedo ni vacilación. Era una mirada que Sayla reconocía, pero no entendía. Una mirada de determinación, de acero, una mirada que parecía moldeada no por la lógica, sino por una experiencia dolorosa y desafíos continuos. Este tomó la palabra sin esperar aprobación. Nosotros, los humanos, no nos escondemos detrás de las máquinas. No es un acto de primitivismo, sino de honor. Entendemos mejor que cualquier máquina lo que significa luchar. Sabemos lo que significa perder y luchar por cada centímetro de terreno. No tenemos una civilización construida sobre el miedo. Si debemos proteger nuestro mundo, lo haremos con nuestras propias manos. Su respuesta despertó una mezcla de furia y asombro entre los otros delegados. Para Sayla, fue la primera señal clara de que los humanos tenían un enfoque completamente diferente. En su mente, era tanto una debilidad como una locura. Pero, al mismo tiempo, no podía evitar sentirse intrigada. ¿Qué clase de seres eran estos que creían que podían enfrentar a los robots perfeccionados de las otras civilizaciones galácticas solo con la fuerza de sus cuerpos?
Después de unos segundos de silencio opresivo, el delegado Rhaegar de la especie Bekar se levantó y miró fijamente a Alex. Rhaegar era conocido por su sarcasmo y naturaleza mordaz. ¿Cómo puedes pensar en semejante tontería? Renunciar a los robots es someterse a un suicidio colectivo. Para nosotros no es suicidio, sino una prueba de fe, replicó Alex con calma. Si sus robots son tan perfectos, entonces no tendrán nada que temer de una especie como la nuestra, ¿verdad? Esas palabras hicieron que el silencio se volviera insoportable. Era pura provocación. Syla podía ver cómo la sangre de Rhaegar hervía. Él siempre había sido uno de los mayores defensores del combate automatizado. Al mismo tiempo, una sutil aceptación apareció en los rostros de algunos líderes que parecían, en secreto, fascinados por el valor de estos de Outworlders. Muy bien, de Outworlder, murmuró finalmente Syla, esbozando una sonrisa apenas perceptible. Si deseas una lucha sin tecnología, entonces organizaremos una. Será una demostración de la competencia de tu especie. En ese día, el Consejo Interplanetario tomó una decisión histórica. Se organizaría una batalla entre los robots de una especie extraterrestre y los soldados humanos, para establecer si estos de Outworlders eran realmente capaces de enfrentarse al desafío. Alex Vega sentía su corazón latiendo frenéticamente en el pecho mientras abandonaba su lugar en la sala del Consejo en 11 rehén. Las miradas de los presentes lo seguían con intensidad, mientras cada delegado intentaba comprender la extraña y aparentemente insensata decisión de los humanos. Era la primera vez que alguien se atrevía a desafiar a los robots galácticos con las manos desnudas, y no solo eso, sino que lo hacía de manera tan desafiante, insinuando que la avanzada tecnología de las otras especies podría no ser tan efectiva contra soldados orgánicos. En la sala de espera, Alex fue recibido por Maya Yáñez, una de sus oficiales de alto rango, conocida por su espíritu indomable y su experiencia en combates de supervivencia. Maya le hizo un gesto con la cabeza, indicándole que los demás oficiales esperaban en una sala privada más adelante. Avanzaron juntos en silencio, mientras las puertas automáticas se cerraban a sus espaldas y sus pasos resonaban por el pasillo vacío. Una vez en la sala privada, la tensión era palpable. Los rostros de los oficiales humanos mostraban una mezcla de respeto y preocupación hacia su comandante. Sabían que Alex había tomado una decisión histórica, y aunque algunos de ellos estaban de acuerdo con el espíritu de la decisión, también reconocían el riesgo que esto implicaba. ¿Estás seguro de esto, Alex? Preguntó Maya, rompiendo finalmente el silencio. Su tono era firme pero moderado, y sus ojos lo miraban con una mezcla de admiración y duda. Alex respiró profundamente antes de responder. Sé que parece una locura, Maya, pero ellos subestiman lo que somos capaces de hacer. No comprenden lo que significa luchar sin depender de máquinas, de medir nuestras fuerzas y habilidades en cada movimiento. Si queremos ganar respeto en esta galaxia, necesitamos hacer algo que ninguna otra especie se atrevería a hacer. Otro de los oficiales, Carlos Méndez, un veterano de varias misiones peligrosas en la Tierra, intervino, ¿y si esto es lo que ellos quieren? Una especie de trampa para debilitar nuestra posición en la galaxia. Quizás, concedió Alex, pero creo que están demasiado confiados en sus tecnologías. Ellos creen que somos primitivos, incapaces de enfrentar sus máquinas. No nos ven como una amenaza seria, y eso es nuestra ventaja. Maya asintió lentamente. Aunque sentía la misma preocupación que Carlos, también reconocía la verdad en las palabras de Alex. La humanidad no había llegado hasta aquí simplemente por su tecnología, sino por una resistencia innata, por un instinto de supervivencia que ningún robot podría replicar. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Maya, alzando las cejas. Alex sonrió con una expresión decidida. Nos preparamos. Esta no será una simple pelea. Tenemos que entrenar de manera que ellos ni siquiera puedan imaginar. Olvida la guerra convencional. Necesitamos una estrategia que combine lo mejor de lo que somos. Si quieren ver lo que pueden hacer los de Outworlders, se lo mostraremos. A lo largo de los siguientes días, Alex y su equipo se embarcaron en una serie de entrenamientos intensivos. Cada soldado practicaba técnicas de combate cuerpo a cuerpo,
adaptadas para enfrentar a los temibles robots galácticos, que estaban programados para analizar y neutralizar cada movimiento de manera mecánica y eficiente. Pero los humanos habían aprendido, en su propio mundo hostil, que la creatividad y la imprevisibilidad eran sus armas más poderosas. Maya lideraba un grupo de entrenamiento especializado en ataques estratégicos, enseñando a sus compañeros a identificar los puntos débiles de las máquinas y a aprovechar cualquier vacilación en sus sistemas. Se enfocaban en movimientos rápidos y precisos, en ataques que pudieran desorientar a sus adversarios artificiales. Carlos, por su parte, coordinaba una serie de ejercicios de resistencia física y mental. Los de Outworlders se distinguían no solo por su fuerza, sino por su capacidad para soportar el dolor y la fatiga en condiciones extremas. La Tierra los había enseñado a luchar no solo con el cuerpo, sino con la mente. La noticia sobre el enfrentamiento sin precedentes entre los humanos y los robots galácticos se propagó rápidamente por toda la galaxia. Los habitantes de cientos de planetas escuchaban atónitos los rumores sobre estos seres extraños que pretendían enfrentarse a las máquinas con sus propias manos. Algunos los consideraban valientes, otros los llamaban locos, y muchos más simplemente esperaban ver cómo esos de Outworlders serían derrotados y humillados. Pero, en todos los rincones de la galaxia, una sensación de curiosidad crecía, una pregunta silenciosa sobre si esos humanos podrían realmente cumplir con sus desafiantes palabras. La fecha del enfrentamiento se acercaba, y Alex se mantenía en contacto constante con su equipo. Cada día, supervisaba los avances en los entrenamientos, asegurándose de que todos estuvieran preparados no solo físicamente, sino también mentalmente. Les recordaba que la victoria no era solo una cuestión de fuerza, sino de determinación y voluntad. Les decía que su propósito era demostrar que los humanos, aunque provenientes de un planeta peligroso y desafiante, tenían algo que ninguna máquina podía replicar: el espíritu inquebrantable de la supervivencia. Finalmente, el día del combate llegó. La arena de batalla había sido preparada en 11 rehén, una vasta plataforma rodeada de espectadores de todas las especies. Los robots galácticos, equipados con sensores y armas avanzadas, se alineaban, listos para enfrentarse a los humanos. A su vez, Alex, Maya, Carlos y los demás soldados humanos se preparaban en un extremo de la arena, sin más protección que sus uniformes y el peso de sus propios cuerpos. Mientras el silbato de inicio resonaba en la arena, Alex sintió una calma extraña. Sabía que la galaxia entera estaba observando, y que cada movimiento que hicieran sería juzgado y evaluado. Pero también sabía que no estaban solos. Estaban unidos por un propósito, una voluntad compartida que iba más allá de la tecnología o la estrategia. Con una mirada de acero, Alex dio el primer paso hacia los robots. En ese momento, los de Outworlders comenzaron a mostrarle a la galaxia que, a veces, la verdadera fuerza no reside en el metal ni en los circuitos, sino en la carne y en el espíritu indomable de aquellos que han luchado toda su vida por sobrevivir. Cuando el combate comenzó, el sonido de los aplausos y murmullos de los espectadores se hizo ensordecedor. Los representantes de todas las civilizaciones de la galaxia observaban con interés y escepticismo desde sus asientos elevados. Los robots de combate, relucientes y perfectos en sus formas simétricas, se alinearon en la arena, preparados para una destrucción precisa y rápida. A su vez, en el otro extremo de la arena, los humanos, sin armaduras avanzadas ni armas tecnológicas, respiraban profundamente, conectándose con su propósito y su espíritu de supervivencia. Alex, Maya, Carlos y el resto de los soldados humanos formaban una línea firme y decidida. Conocían el riesgo al que se enfrentaban, pero también sabían que este combate no era solo una prueba de fuerza. Era una declaración de quiénes eran, de la historia que los había moldeado y de la resiliencia que los definía. Mientras el silbato de inicio resonaba en la arena, cada uno de ellos sentía la determinación vibrar en sus músculos. El primer movimiento lo hicieron los robots. Con una velocidad y precisión que asombró incluso a los humanos más preparados, avanzaron en formación, su superficie metálica destellando bajo las luces de la arena. Cada uno estaba programado para moverse en perfecta sincronía con el siguiente, calculando cada paso y cada golpe con una eficiencia milimétrica. Los sensores de los robots analizaban a los humanos en busca de patrones de movimiento y puntos débiles,
calculando probabilidades de éxito con cada paso que daban. Pero lo que los robots no podían prever era la imprevisibilidad de sus oponentes. En el primer instante en que uno de los robots se lanzó hacia ellos, Maya se movió con una agilidad sorprendente. Rodó hacia un lado, evitando el golpe con una precisión que ningún algoritmo había anticipado, y se levantó con un movimiento fluido, lanzando un rápido golpe en una de las uniones de la articulación del robot. La máquina, diseñada para movimientos frontales, se tambaleó, intentando reajustarse ante el ataque inesperado. El público observaba, fascinado. Nadie esperaba que los Deathworlders, estos humanos, pudieran resistir ni un solo golpe. Pero no solo resistían, estaban atacando con una precisión que hacía que sus movimientos parecieran una coreografía meticulosamente planificada. Aunque, en realidad, estaban improvisando sobre la marcha. Carlos, aprovechando el desconcierto del primer robot, atacó el punto débil en su base, allí donde los engranajes quedaban expuestos por fracciones de segundo al girar. Con una fuerza que parecía imposible para una criatura orgánica, golpeó la articulación de la pierna del robot, provocando un crujido metálico. La máquina vaciló y cayó hacia un lado, su sistema de balanceo incapaz de compensar el daño inesperado. La audiencia quedó en un asombroso silencio, y Alex aprovechó ese instante para coordinar a sus soldados. «Ataquen rápido y cambien de posición constantemente», gritó, manteniendo su voz fuerte y clara. Los humanos, acostumbrados a la batalla en su mundo de extremos, comenzaron a desplegar tácticas que desconcertaban a las máquinas. Se movían en patrones irregulares, giraban, cambiaban de dirección, atacaban y retrocedían antes de que los robots pudieran ajustar sus algoritmos de ataque. Cada golpe que asestaban no era al azar, sino dirigido a los puntos que, con los entrenamientos de días anteriores, habían identificado como los más vulnerables. A medida que los minutos pasaban, la arena se transformaba en un espectáculo que ninguna civilización galáctica había presenciado antes. La sincronización perfecta de los robots empezaba a fallar, y aunque seguían avanzando con tenacidad, era claro que los Deathworlders tenían una ventaja inesperada: su capacidad de adaptación instantánea y su resistencia inhumana. Uno de los espectadores, un líder de la especie Kasaran, observaba con los ojos muy abiertos. Los Kasaran habían sido los primeros en incorporar robots a sus ejércitos, convencidos de que la precisión tecnológica superaba cualquier habilidad biológica. Pero ahora, mientras veía a los humanos derribar a cada robot con una destreza salvaje y un ingenio inusual, empezaba a cuestionar las creencias de su propia cultura. ¿Habían subestimado el valor de la lucha física y la conexión entre el cuerpo y la mente? En medio de la arena, Alex se movía con una determinación que inspiraba a sus soldados. Cada golpe, cada esquive y cada ataque coordinado demostraban que los humanos no solo sabían luchar. Sabían improvisar, adaptarse y aprovechar cada oportunidad, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Sus movimientos, aunque parecían un caos, eran parte de una estrategia fluida, nacida de siglos de adaptación en un planeta que los había obligado a enfrentar adversidades de todo tipo. Un robot especialmente avanzado, equipado con un software de combate de última generación, se acercó a Alex. Este robot era diferente, diseñado para reconocer patrones y adaptarse a ellos en tiempo real. Alex lo miró con una mezcla de desafío y curiosidad, sabiendo que estaba ante uno de los mayores retos. El robot lanzó un golpe rápido, pero Alex, con una precisión instintiva, lo esquivó y lanzó un contraataque, impactando en una articulación que sabía que era sensible. Pero esta vez, el robot no tambaleó. El software ajustó la postura de la máquina y lanzó un contraataque inesperado, golpeando a Alex en el costado. Alex sintió el impacto, pero no se rindió. Con un gruñido, se mantuvo firme y en un movimiento rápido, usó la fuerza del robot en su contra, derribándolo con una maniobra que lo hizo caer estrepitosamente al suelo. El público estalló en un murmullo ensordecedor, asombrado por la resistencia y la habilidad del humano. En sus ojos, Alex ya no era solo un guerrero. Era una leyenda en formación, un símbolo de la fuerza de los Deathworlders. Mientras se levantaba, miró al público, consciente de que estaba demostrando algo más que su capacidad para luchar.
Estaba mostrando a toda la galaxia que la verdadera fuerza no residía en la tecnología, sino en el espíritu de quienes no temen enfrentarse cara a cara con lo desconocido. A medida que el combate continuaba, la victoria de los humanos parecía cada vez más posible. Los robots, aunque poderosos, empezaban a fallar, incapaces de anticipar los movimientos impredecibles y la ferocidad de sus oponentes. Maya, Carlos y los demás soldados humanos luchaban con una resistencia y una destreza que sobrepasaban los límites de cualquier máquina. Y cada golpe que asestaban era un recordatorio para todos los presentes de que los de Outworlders no eran simples primitivos. Eran sobrevivientes, guerreros que habían sido forjados en las condiciones más extremas y que ahora estaban dispuestos a enfrentarse a cualquier adversidad. Finalmente, tras lo que parecieron horas de combate intenso, el último robot cayó al suelo con un estruendo metálico. Los humanos, agotados pero triunfantes, se quedaron de pie en la arena, respirando con dificultad pero con una mirada de orgullo en sus rostros. Habían logrado lo imposible, y toda la galaxia lo había presenciado. Desde su asiento en la galería, Sayla observaba en silencio. Su rostro era inescrutable, pero en sus ojos había una chispa de respeto, y quizás, una pequeña semilla de miedo. Había subestimado a los de Outworlders, como muchos otros, y ahora comprendía que estos humanos, con su resistencia inquebrantable y su capacidad para adaptarse, eran más que simples primitivos. Eran una fuerza que debía tomarse en serio. Mientras los aplausos resonaban en toda la arena, Alex y sus compañeros sabían que habían marcado el comienzo de una nueva era. La galaxia nunca volvería a ser la misma después de lo que acababan de presenciar. Habían probado que, a veces, la verdadera fuerza no estaba en las máquinas ni en la tecnología avanzada, sino en el espíritu indomable de aquellos que nunca renuncian a la lucha. Los días posteriores a la batalla en 11 Rehén fueron un torbellino de rumores y especulaciones. En los rincones más lejanos de la galaxia, las noticias se extendían como un incendio. La victoria de los de Outworlders, esos humanos que se habían enfrentado con las manos desnudas a los robots de combate más avanzados, se convirtió en el tema de conversación en cada planeta, en cada estación espacial, en cada rincón donde seres de diversas especies intercambiaban información y teorías. En el Consejo Interplanetario, las reacciones de los delegados no se hicieron esperar. Algunos estaban alarmados, viendo a los de Outworlders como una amenaza que debía ser controlada a toda costa. Otros sentían una mezcla de respeto y desconcierto, intentando comprender cómo una especie sin una tecnología avanzada podía vencer a máquinas diseñadas específicamente para la guerra. Sayla, quien había sido testigo directo del combate, seguía meditando sobre lo que había presenciado. Sabía que la galaxia enfrentaba a un momento decisivo. Los humanos habían probado que la tecnología, aunque poderosa, no era invencible, y que los combatientes biológicos todavía podían marcar la diferencia. En sus pensamientos, una pregunta persistente resonaba. ¿Qué significaría esto para el futuro de la guerra y de la civilización galáctica? Esa mañana, el Consejo se reunió nuevamente en 11 Rehén para discutir las implicaciones del combate. La atmósfera en la sala era tensa. Delegados de todas las especies hablaban en susurros, intercambiando miradas de preocupación y curiosidad. Sayla observaba en silencio, esperando a que el representante de la especie Bekar, Rayigar, quien había sido uno de los mayores defensores de la tecnología de combate automatizada, tomara la palabra. Lo que hemos presenciado es una anomalía, comenzó Rayigar, con una voz firme pero algo tensa. Los de Outworlders no representan una amenaza real. Esta victoria fue el resultado de una táctica sorprendente. Nada más. Nuestras máquinas son superiores. La tecnología seguirá siendo el futuro del combate. Sin embargo, otro delegado, perteneciente a la especie Corelle-UN, que valoraba profundamente la fuerza física y el honor en la batalla, intervino con un tono que denotaba respeto. ¿Una anomalía? Quizás no comprendes bien lo que hemos visto, Rayigar. Los humanos no vencieron por suerte. Lo hicieron por su voluntad y su resistencia. Tal vez sea el momento de reconsiderar nuestra dependencia en las máquinas. Las palabras del delegado Corelle-UN provocaron un murmullo entre los presentes. Sayla observaba las reacciones con atención.
Sabía que esto era solo el inicio de una fractura mayor en el Consejo. Las opiniones estaban divididas, y mientras algunos querían reforzar el uso de la tecnología para asegurar su control en la galaxia, otros comenzaban a cuestionar si dependían demasiado de las máquinas y si esto los estaba haciendo vulnerables. Fue entonces cuando Alex Vega, el representante humano, se puso de pie. Con una postura firme y una mirada que proyectaba una mezcla de determinación y desafío, habló con una voz que resonó en toda la sala. Con respeto a todos ustedes, la batalla en 11 Rehén no fue una anomalía, dijo, mirando a Rhaegar y a los otros delegados. Fue una demostración de quiénes somos. En la Tierra, hemos aprendido que la fuerza no se mide solo por la tecnología, sino por la voluntad de luchar, de adaptarse y de resistir ante cualquier adversidad. El silencio se apoderó de la sala mientras Alex continuaba. Si hemos podido enfrentar a sus robots y vencerlos, no fue por suerte, sino porque llevamos generaciones enfrentando desafíos que nos han hecho fuertes de una manera que las máquinas no pueden replicar. No les pido que abandonen sus tecnologías, pero sí que comprendan que no somos una especie a la que puedan subestimar o ignorar. El discurso de Alex provocó una reacción variada entre los delegados. Algunos lo miraban con escepticismo, otros con respeto, pero todos entendían que las palabras del humano tenían un impacto profundo. Sayla, en particular, veía en él a un líder con una visión distinta, un líder que creía en algo que iba más allá de los algoritmos y las armas de precisión. Tras la reunión, Sayla se encontró con Alex en uno de los corredores de la sala del consejo. Durante unos segundos, ambos se miraron en silencio, evaluándose mutuamente. Finalmente, Sayla rompió el silencio. Tu especie ha causado una conmoción en la galaxia, dijo ella, con un tono que mezclaba admiración y cautela. Lo que hicieron en la arena fue impresionante. Pero también peligra nuestra estabilidad. Las civilizaciones aquí han invertido siglos en crear un equilibrio basado en la tecnología. ¿Están ustedes dispuestos a cambiarlo todo? Alex la miró con una sonrisa apenas perceptible. No buscamos desestabilizar nada, Sayla. Lo que queremos es un lugar en la galaxia que no esté definido solo por quien tiene las máquinas más avanzadas. Sabemos que no somos perfectos, pero tampoco somos indefensos. Queremos mostrar que hay otras formas de fuerza y que somos dignos de respeto. Sayla asintió lentamente, comprendiendo la esencia de las palabras de Alex. Los humanos no pretendían ser superiores. Simplemente querían ser reconocidos. Mientras los observaba partir, una parte de ella comenzaba a cuestionar sus propias creencias, su confianza en que las máquinas podían proteger su mundo y su gente. En los días siguientes, el debate sobre el combate se extendió a otros sistemas estelares. La especie Corelli-UN comenzó a reconsiderar sus propios programas de combate, interesada en estudiar las tácticas y la resistencia física de los de Outworlders. En el sistema Atoll, los habitantes acuáticos empezaron a implementar entrenamientos físicos en sus tropas orgánicas, queriendo combinar la fuerza de sus guerreros con la tecnología que tanto valoraban. El impacto de la batalla en 11 Rehén era imparable. Por primera vez en siglos, las civilizaciones más avanzadas de la galaxia empezaban a cuestionar su dependencia total en las máquinas. Los de Outworlders habían plantado una semilla de cambio que crecía lentamente, y nadie podía prever hasta dónde llegaría. Sayla, sin embargo, entendía que esto era solo el principio. Sabía que la galaxia no cambiaría de la noche a la mañana, pero también comprendía que los humanos habían abierto una puerta que nunca volvería a cerrarse. Y mientras miraba las estrellas desde la estación de observación en 11 Rehén, se preguntaba hasta dónde llegarían estos de Outworlders y qué papel jugarían en el futuro de la galaxia. En la Tierra, mientras tanto, los informes de la batalla y las reacciones de las otras especies llegaban a cada rincón, desde las bases militares hasta las pequeñas comunidades. La humanidad sentía un orgullo nuevo y vibrante, sabiendo que habían dejado una marca en la galaxia, una marca de resistencia, de espíritu y de supervivencia. El Consejo Interplanetario había intentado regresar a la normalidad, pero nada volvía a ser como antes. La victoria de los de Outworlders en 11 Rehén había sembrado una inquietud imposible de ignorar. Lo que muchos delegados consideraron al principio como una simple excepción,
una anomalía que los humanos habían logrado solo por pura suerte, se había convertido en un punto de tensión en todo el sistema galáctico. Sin embargo, la influencia de aquel combate y el mensaje que Alex había transmitido no solo afectaban a los líderes galácticos. Las especies de a pie, los habitantes comunes, también comenzaban a cuestionar la tecnología de combate automatizada, preguntándose si dependían demasiado de ella y si estaban dejando atrás algo esencial. En la Tierra, mientras tanto, Alex Vega y su equipo no tenían tiempo para celebraciones. La victoria había puesto a los humanos bajo una atención constante, y la humanidad ahora enfrentaba no solo el escepticismo de algunas civilizaciones, sino también una nueva ola de desconfianza y vigilancia. El Consejo Interplanetario, que siempre había considerado a los humanos como recién llegados sin importancia, había comenzado a observar sus movimientos con un ojo crítico. La victoria en 11 rehén les había ganado respeto. Sí, pero también había despertado sospechas. Un día, mientras Alex revisaba los informes de sus superiores en la Tierra y analizaba la situación diplomática, recibió una comunicación inesperada. Era de Sayla, la oficial de la especie Irezi que lo había enfrentado en el Consejo y que, a pesar de su inicial escepticismo, parecía ahora estar interesada en entender mejor a los humanos. Alex, comenzó Sayla con una voz grave y cautelosa. Espero que comprendas que lo que has iniciado en 11 rehén ha puesto en marcha algo que no se puede detener. Lo sé, respondió Alex, mirándola con firmeza. No buscamos desestabilizar el Consejo, pero tampoco vamos a retroceder. Sabemos que hemos puesto en duda algo fundamental para ustedes, y entiendo que eso cause inquietud. Sayla lo observó unos segundos en silencio. He visto de cerca lo que tus soldados son capaces de hacer, y no lo subestimo. Pero ahora el Consejo tiene un interés especial en tu especie. Hay quienes piensan que los de Outworlders no solo deben ser vigilados, sino también controlados antes de que sea demasiado tarde. La advertencia de Sayla no sorprendió a Alex, pero sí lo obligó a enfrentar una realidad difícil. La galaxia los veía como una amenaza potencial, y si no manejaban bien esta situación, la humanidad podría enfrentarse a una coalición de especies decididas a imponer su superioridad. Dime algo, Sayla, dijo Alex con un tono reflexivo. ¿Tú también piensas que debemos ser controlados? Sayla lo miró, y por primera vez, dejó que una expresión de duda se reflejara en su rostro. No sé qué pensar, admitió. Lo que hicieron en 11 rehén fue admirable, pero también aterrador. Nosotros, los Eirezi, hemos confiado en la tecnología para protegernos, para mantener el orden. Ver que una especie biológica puede superar a nuestras máquinas cuestiona todo lo que hemos creído. Alex asintió, entendiendo la profundidad de sus palabras. No buscamos desestabilizar su orden. Solo queremos un lugar en esta galaxia que no dependa de nuestra tecnología, sino de nuestra fuerza y espíritu. Pero no confundas nuestra determinación con una amenaza para ustedes. Tras esa conversación, Alex sabía que las cosas no serían fáciles. La victoria en 11 rehén había sido solo el comienzo de una serie de retos diplomáticos, y el mensaje de Sayla no dejaba dudas. Varias especies en el Consejo consideraban que la influencia de los de Outworlders debía ser contenida. Aún así, Alex estaba convencido de que la humanidad tenía algo único que ofrecer a la galaxia, una fortaleza que no se encontraba en los circuitos ni en los algoritmos de las máquinas. Mientras los días pasaban, otras especies comenzaron a mostrar un interés inusual en los de Outworlders. La especie Corelleune, conocida por su filosofía de honor y combate físico, envió a varios de sus emisarios a la Tierra para estudiar las tácticas humanas. Alex y sus soldados los recibieron con cierta cautela, pero también con curiosidad. Los Corelleune parecían respetar la fuerza física y el coraje de los humanos, y querían aprender de sus entrenamientos y técnicas de combate. Sin embargo, no todas las especies compartían el entusiasmo de los Corelleune. Rayigar y otros líderes en el Consejo, temerosos de que la influencia de los humanos pudiera extenderse más allá de lo esperado, comenzaron a promover una iniciativa para limitar las relaciones de los de Outworlders con otras civilizaciones. El Consejo discutió una propuesta que restringiría los movimientos y las alianzas de los humanos, una propuesta que, aunque envuelta en lenguaje diplomático,
buscaba esencialmente aislarlos y debilitar su posición. La propuesta llegó a oídos de Alex, quien comprendió que su victoria en 11 rehén había provocado una división profunda en el Consejo. Pero en lugar de intimidarse, decidió enfrentar el desafío directamente. Sabía que la humanidad no podía permitirse retroceder ahora. En una sesión especial del Consejo, Alex se presentó ante los líderes galácticos con una propuesta propia. Habló de la necesidad de una galaxia donde la fortaleza física y el espíritu también fueran reconocidos, una galaxia donde la tecnología y las habilidades biológicas pudieran coexistir en un equilibrio justo. Propuso una serie de intercambios de entrenamiento y conocimiento entre las especies, para que pudieran aprender los unos de los otros. Ustedes confían en sus máquinas y nosotros en nuestra capacidad de adaptarnos, declaró Alex ante el Consejo. ¿Por qué no unir ambos caminos y hacer que cada especie sea más fuerte? Les ofrezco la oportunidad de entender lo que significa ser un The Outworlder. No somos solo una especie de sobrevivientes, somos una especie que puede aportar algo valioso a esta galaxia. Las palabras de Alex resonaron en el Consejo, y aunque algunos delegados lo miraban con desconfianza, otros empezaron a considerar la idea. Al fin y al cabo, en un universo tan vasto, quizás era posible que la diversidad y la unión de habilidades fueran una fortaleza que nadie había anticipado. Sayla, quien había observado en silencio durante el discurso de Alex, sintió un respeto renovado hacia los humanos. La propuesta de Alex era audaz, y aunque muchos en el Consejo seguían sin confiar en los The Outworlders, ella empezaba a ver una posibilidad de alianza. Quizás la galaxia no estaba destinada a ser dominada solo por tecnología o por fuerza bruta, sino por una combinación de ambas, una alianza entre lo mejor de cada especie. El Consejo no tomó una decisión inmediata, pero algo en el aire había cambiado. Los humanos ya no eran vistos solo como recién llegados o como amenazas. Habían comenzado a ganar el respeto y la curiosidad de varias civilizaciones. Y mientras Alex y su equipo regresaban a la Tierra, sabían que habían dejado una marca profunda en la galaxia. La galaxia estaba cambiando, y ellos estaban en el centro de esa transformación. La propuesta de Alex había dejado al Consejo Interplanetario en un estado de reflexión tensa. Aunque algunos delegados veían en ella una oportunidad para enriquecer las habilidades de sus propias especies, otros consideraban peligroso permitir que los humanos ejercieran una influencia tan directa sobre el equilibrio galáctico. Sin embargo, la idea de aprender de los The Outworlders, de comprender cómo lograban canalizar su fuerza y resiliencia, resultaba cada vez más atractiva para varias civilizaciones, especialmente para aquellas que, hasta entonces, se habían sentido limitadas por su dependencia en la tecnología. Pasaron varias semanas antes de que se tomara una decisión, pero al final, el Consejo Interplanetario aprobó una resolución experimental. Permitieron que un pequeño grupo de delegados de diferentes especies, incluyendo Irezi, Corelle-UN y Bekar, viajara a la Tierra para participar en entrenamientos especiales bajo la supervisión del equipo de Alex. Se estableció un acuerdo de intercambio en el que los The Outworlders enseñarían sus métodos de combate cuerpo a cuerpo, resistencia y técnicas de adaptación, mientras que los delegados compartirían conocimientos avanzados en tecnología y medicina, buscando establecer una relación de aprendizaje mutuo. El día en que los primeros delegados pisaron la Tierra, Alex y su equipo los recibieron en la base central de entrenamiento. A su lado, Maya y Carlos observaban con cautela cómo los visitantes miraban el entorno terrestre, algunos con curiosidad, otros con evidente recelo. Sayla lideraba el grupo de los Eirezi, mientras que los Corelle-UN enviaron a un grupo de guerreros de élite que miraban a los The Outworlders con una mezcla de respeto y competitividad. Rayigar, del pueblo Bekar, estaba presente también, aunque su expresión dejaba claro que seguía siendo escéptico sobre la utilidad de este intercambio. «Bienvenidos a la Tierra», comenzó Alex, levantando la voz para captar la atención de todos. «Aquí verán algo diferente de lo que conocen en sus propios mundos. La Tierra es un planeta extremo, y su naturaleza nos ha enseñado a adaptarnos, a luchar y a resistir. Hoy no solo aprenderán sobre nuestros métodos de combate, aprenderán sobre el instinto de supervivencia que ha moldeado a cada The Outworlder». Mientras los delegados se preparaban para el primer entrenamiento, Alex decidió que comenzarían con una introducción a la resistencia física,
uno de los aspectos que más había sorprendido a las otras especies durante la batalla en 11 Rehén. La sesión comenzó con una serie de ejercicios de resistencia bajo condiciones extremas, simulando ambientes hostiles similares a los que existían en algunos territorios de la Tierra. Los Corelle-UN, acostumbrados a pruebas físicas, soportaron el entrenamiento sin grandes dificultades, mientras que los Eirezi y los Bekar mostraban signos de agotamiento. Sayla, a pesar de su formación avanzada, se dio cuenta rápidamente de que el tipo de esfuerzo físico que los humanos soportaban era algo completamente diferente a lo que estaba acostumbrada. Observaba cómo los de Outworlders continuaban sin cesar, ignorando la fatiga y el dolor, demostrando una capacidad de resistencia que ella nunca había presenciado. Durante uno de los descansos, Sayla se acercó a Alex, todavía jadeante por el ejercicio, y le dirigió una mirada de genuina curiosidad. Alex, esta capacidad de ignorar el cansancio, dijo Sayla, con un tono que mezclaba asombro y respeto. ¿Cómo lo logran? No es algo natural para nosotros. Nuestras máquinas nos enseñaron a optimizar cada esfuerzo, a no desperdiciar energía en resistencia física cuando tenemos tecnología que lo hace por nosotros. Alex sonrió, comprendiendo lo que Sayla intentaba expresar. Es algo que la Tierra nos enseñó desde el principio. Sobrevivir en este planeta no se trata de optimización, sino de resistencia. Nos enfrentamos a fuerzas y a situaciones que no siempre podemos predecir o controlar. Por eso, aprendimos a confiar en nuestra propia fortaleza, a soportar lo que parece insoportable, porque sabemos que es la única manera de vencer. A medida que los entrenamientos avanzaban, los delegados comenzaron a experimentar y comprender lo que los de Outworlders querían transmitir. Para los Corelle-UN, estos ejercicios representaban una oportunidad de fortalecer su código de honor y habilidad en combate. Los Eirezi, liderados por Sayla, empezaron a cuestionar su dependencia de la tecnología, entendiendo que había algo valioso en la fuerza interior de los humanos. Sin embargo, para los Bekar, representados por Rayigar, el proceso fue mucho más complejo. Cada día, observaba con escepticismo los entrenamientos, convencido de que la resistencia humana no era más que una muestra de primitivismo, una demostración que, en su opinión, solo demostraba la incapacidad de los humanos para avanzar hacia una verdadera evolución tecnológica. Un día, durante una sesión de entrenamiento, Rayigar se dirigió a Alex con una voz fría y despectiva. No entiendo, Alex. Todo esto, esta fuerza bruta, ¿cuál es su verdadero propósito? En lugar de avanzar, de confiar en la inteligencia artificial y en la perfección de nuestras máquinas, ustedes eligen aferrarse a una resistencia física que solo los limita. ¿Acaso no ven lo atrasados que están? La respuesta de Alex fue inmediata y firme. Lo que tú llamas atraso, Rayigar, nosotros lo llamamos sobrevivir. No nos limitamus, nos fortalecemos. Y esta fortaleza nos ha permitido enfrentar y superar desafíos que tus máquinas ni siquiera pueden imaginar. Tal vez algún día entenderás que hay fuerzas que no se miden solo por la precisión de un cálculo o la velocidad de un algoritmo. Rayigar se apartó, pero las palabras de Alex resonaron en su mente. Aunque no lo admitiría, el líder Bekar empezaba a percibir una chispa de respeto hacia los humanos. No porque estuviera de acuerdo con ellos, sino porque se daba cuenta de que había algo en ellos que no podía explicarse con lógica, algo que despertaba una mezcla de desafío y admiración en todos los que los observaban. A medida que los entrenamientos continuaban, los vínculos entre los humanos y los otros delegados comenzaron a fortalecerse. Los Corelle-UN, en particular, se sentían cada vez más unidos a los de Outworlders, reconociendo en ellos una camaradería que iba más allá de las habilidades físicas. Para ellos, la fortaleza de los humanos era una prueba de honor, y veían en Alex y su equipo aliados valiosos en un posible conflicto futuro. Por su parte, Sayla se encontraba en un dilema. Aunque seguía siendo fiel a su especie y a su visión tecnológica, no podía evitar sentir un creciente respeto por los humanos y su visión del mundo. En sus ojos, Alex y los de Outworlders representaban algo que la galaxia necesitaba, un recordatorio de que la fuerza no solo residía en las máquinas, sino en la voluntad de quienes las utilizaban. Sin embargo, no todos los miembros del Consejo compartían este entusiasmo. De regreso en 11 Rehén, algunos delegados,
encabezados por un grupo de conservadores liderado por Rhaegar, comenzaron a planear una estrategia para limitar la influencia de los Outworlders y evitar que su ejemplo se expandiera a otras civilizaciones. Para ellos, los humanos representaban un cambio peligroso, una amenaza al equilibrio establecido y una influencia que debía contenerse antes de que fuera demasiado tarde. Sin saberlo, Alex y su equipo estaban en el centro de una lucha silenciosa por el control de la galaxia. Su éxito en los entrenamientos había atraído la atención de amigos y enemigos, y mientras algunos los veían como la clave para una nueva era de colaboración, otros los consideraban el comienzo de un caos incontrolable. Mientras las estrellas brillaban en el cielo de la Tierra, Alex miraba a su equipo y a los delegados que se entrenaban junto a ellos, consciente de que estaban en el inicio de una nueva etapa. Sabía que los desafíos que vendrían no serían fáciles, pero también comprendía que había sembrado una semilla de cambio que, sin importar la oposición, continuaría creciendo. La galaxia estaba a punto de transformarse, y los de Outworlders serían parte fundamental de esa transformación. A medida que avanzaba el intercambio entre humanos y otras especies, la base en la Tierra se convirtió en un centro de actividad constante. Los Corelleune y los Eirezi, que habían empezado el programa de entrenamiento con escepticismo y cautela, se involucraban cada vez más en las lecciones de resistencia y combate humano, mientras compartían sus propios conocimientos tecnológicos con los de Outworlders. Sayla, aunque aún reservada, empezaba a entender lo que Alex había intentado transmitir desde el principio. La fuerza de la humanidad no solo era física, sino profundamente emocional, arraigada en una voluntad de supervivencia que los diferenciaba del resto de las especies. Sin embargo, no todos compartían esta visión. En las sombras del Consejo Interplanetario, un grupo de delegados, liderado en secreto por Rhaegar, el Becar, comenzaba a tramar un plan para limitar la influencia humana. Rhaegar estaba convencido de que los de Outworlders representaban una amenaza para la estabilidad galáctica y creía que, si no actuaban pronto, los humanos podrían inspirar a otras especies a cuestionar el papel dominante de la tecnología. Para los Becar, quienes valoraban la precisión y la eficiencia de sus máquinas, los métodos humanos eran una forma de regresión, y permitir que sus ideales se extendieran significaría un retroceso en la evolución galáctica. Una tarde, Rhaegar convocó a una reunión privada con un grupo selecto de delegados de otras especies que compartían sus temores. La reunión tuvo lugar en un enclave remoto de 11 rehén, lejos de los observadores del Consejo. Allí, en una sala oscura y fría, Rhaegar expuso su plan. Los de Outworlders han plantado una semilla peligrosa en esta galaxia, comenzó, observando los rostros de sus aliados con una mirada intensa. ¿Acaso no ven lo que están haciendo? Estos humanos promueven la fuerza física, el caos y el desorden. Nos invitan a abandonar la perfección de nuestras máquinas para caer en un comportamiento primitivo. Si permitimos que continúen con esta influencia, pronto veremos a otras especies desafiando el orden establecido, cuestionando el avance que hemos logrado. Uno de los delegados, un miembro de la especie THULgar, levantó una mano en señal de duda. Pero Rhaegar, los humanos han demostrado que poseen una fuerza que nuestras máquinas no pueden igualar. ¿No sería mejor aprender de ellos y fortalecer nuestras propias habilidades? Rhaegar apretó los labios, impaciente. ¿Aprender? ¿Fortalecer habilidades físicas? Eso nos debilitaría. La fuerza de esta galaxia no reside en los cuerpos, sino en las mentes. Lo que proponemos aquí es proteger nuestro legado tecnológico y evitar que estos de Outworlders destruyan el progreso que hemos alcanzado. Lo que necesitamos es una estrategia para contener su influencia antes de que sea demasiado tarde. Los delegados intercambiaron miradas de incertidumbre, pero la voz de Rhaegar los hacía dudar. Sabían que los humanos habían demostrado ser una fuerza que no esperaban, y algunos incluso los respetaban, pero el temor a lo desconocido y a perder el control pesaba más. Finalmente, la mayoría de los presentes asintió, aceptando seguir el plan de Rhaegar. De manera silenciosa y estratégica, comenzarían a trabajar para limitar las alianzas de los humanos y vigilar cada movimiento que hicieran. Mientras tanto, en la Tierra, los entrenamientos continuaban, y las alianzas con los Corelleune y los Eirezi se consolidaban día a día.
Los humanos y los Coreleu compartían un espíritu de camaradería, y sus ejercicios de combate reflejaban una unidad que ninguna de las especies había experimentado antes. Sayla, por su parte, observaba todo con creciente admiración, especialmente hacia Alex. Se había convertido en un líder respetado, no solo entre los humanos, sino también entre los delegados que compartían el entrenamiento. Una tarde, después de una intensa sesión de resistencia, Sayla se acercó a Alex mientras descansaban bajo el cielo terrestre. Ella lo miró con una expresión que había cambiado con el tiempo. Ya no era la mirada escéptica y calculadora de una estratega, sino una mirada de respeto y quizás, un atisbo de complicidad. Alex, comenzó Sayla con voz suave. He visto cómo tu gente entrena y resiste, y debo admitir que he subestimado a los de Outworlders. Ustedes poseen una fuerza única que nuestra galaxia necesita. Pero quiero que sepas algo importante. No todos comparten mi admiración. En el Consejo, algunos están conspirando para limitar sus avances. Creen que representan una amenaza. Alex suspiró, aunque no parecía sorprendido. Había anticipado que su victoria en 11 rehén generaría tanto amigos como enemigos. Sabía que la galaxia no cambiaría de la noche a la mañana, y que la influencia humana levantaría sospechas en aquellos que temían el cambio. Gracias por la advertencia, Sayla, respondió, mirándola con gratitud. Sabíamos que este camino no sería fácil. Pero no estamos aquí para intimidar a nadie. Estamos aquí para demostrar que podemos aportar algo diferente, algo que puede hacer a la galaxia más fuerte. Sayla lo miró fijamente, su expresión reflejaba una mezcla de preocupación y respeto. Solo quiero que estés preparado, Alex. Si decides enfrentarlos, estarás entrando en un juego peligroso, uno en el que no todos están dispuestos a perder. Durante los días siguientes, Alex compartió la advertencia de Sayla con su equipo. Maya, Carlos y el resto de los oficiales comprendían la gravedad de la situación. Había sido un logro ganar aliados como los Coreleu y los Eirezi, pero también era claro que estaban pisando terreno frágil. Los de Outworlders debían mantenerse firmes, y al mismo tiempo, ser estratégicos en cada movimiento. Mientras tanto, el plan de Rhalygar avanzaba. Los Bekar, junto a otras especies conservadoras, empezaron a implementar restricciones silenciosas en las relaciones con los de Outworlders. Convencieron a algunos de sus aliados de bloquear el acceso a ciertas tecnologías y limitar los intercambios culturales con los humanos, intentando aislarlos y hacer que pareciera que su influencia se desvanecía. Sin embargo, los Coreleu y los Eirezi, al ver las maniobras de Rhalygar, tomaron una decisión diferente. En un acto de desafío hacia los conservadores, decidieron estrechar su colaboración con los de Outworlders, compartiendo no solo entrenamientos, sino también tácticas avanzadas de combate y defensa. Los Coreleu, inspirados por la voluntad y la fuerza de los humanos, comenzaron a incorporar en sus propias filas prácticas de combate físico que habían aprendido de ellos, mientras que los Eirezi empezaban a ver el valor de equilibrar la tecnología con el esfuerzo y la fortaleza individual. El enfrentamiento entre los aliados de Rhalygar y los defensores de los de Outworlders se hizo cada vez más evidente en el Consejo. Las reuniones se volvieron tensas, las discusiones, acaloradas, y los apoyos, cada vez más divididos. Sayla se encontró atrapada en el medio, tratando de mediar entre ambas facciones, mientras Rhalygar hacía todo lo posible por desacreditar a los humanos y sus aliados. Finalmente, un día, durante una reunión del Consejo en 11 rehén, Rhalygar, en un arrebato de frustración, lanzó una acusación directa contra los de Outworlders. Los humanos están aquí para subvertir nuestra paz galáctica. No podemos permitir que una especie que confía en la fuerza bruta nos arrastre al caos. Propongo que limitemos su influencia antes de que sea demasiado tarde. Alex, presente en la reunión, se puso de pie con calma, observando a Rhalygar con una mirada serena pero decidida. Con una voz firme, respondió, no estamos aquí para romper la paz galáctica, sino para fortalecerla. No buscamos la guerra. Buscamos una galaxia donde todos puedan alcanzar su máximo potencial, sin depender solo de máquinas o de un poder aislado. No representamos una amenaza, a menos que el cambio y el aprendizaje lo sean.
Las palabras de Alex resonaron en el consejo, provocando un silencio denso. Sayla observaba la escena, consciente de que las tensiones habían alcanzado un punto crítico. Lo que ocurría en esa sala decidiría el futuro de la galaxia. Los aliados de Rhaegar fruncían el ceño, mientras que otros delegados, inspirados por el mensaje de Alex, miraban con esperanza, considerando por primera vez que quizás había un camino hacia una alianza diferente. En el aire se sentía que el destino de la galaxia pendía de un hilo, y que los de Outworlders estaban a punto de enfrentar el mayor desafío de sus vidas. El silencio que siguió a las palabras de Alex en el Consejo Interplanetario fue pesado, como si todos los presentes estuvieran evaluando el peso de cada una de sus palabras. La propuesta de Rhaegar de limitar y contener la influencia de los humanos se encontraba frente a la respuesta firme y serena de Alex, quien defendía la idea de una galaxia donde las especies no dependieran exclusivamente de sus tecnologías, sino que pudieran encontrar en la unión de capacidades algo que superara incluso a sus propias expectativas. Durante unos segundos, nadie se atrevió a hablar. Sayla, sentada entre los delegados, sintió la mirada intensa de ambos bandos sobre ella, como si todos esperaran que ella interviniera y decidiera la dirección que tomaría el consejo. Los Eirezi se habían mantenido neutrales durante siglos, ocupando una posición de mediadores, pero esta vez, su silencio ya no era una opción. La humanidad había demostrado ser algo diferente, algo inesperado, y aunque las dudas de los conservadores tenían cierto sentido, Sayla sabía que ignorar el potencial de los de Outworlders sería un error que podría costarle a la galaxia su verdadera evolución. Finalmente, con voz clara y segura, Sayla tomó la palabra. Esta discusión, comenzó, no se trata solo de los humanos, ni de una amenaza para la paz galáctica. Se trata de si estamos dispuestos a reconocer que hay algo más allá de nuestras máquinas y nuestra tecnología. Quizás los de Outworlders no siguen el camino que otros consideramos avanzado, pero han demostrado que tienen algo que ofrecer, algo que nuestras máquinas no pueden igualar. Como especie, creo que merecen un lugar en esta galaxia, y apoyo la propuesta de un intercambio de conocimiento, un equilibrio entre lo que ellos pueden enseñarnos y lo que nosotros podemos aportar. Las palabras de Sayla resonaron en la sala, y el apoyo tácito de los Eirezi inclinó la balanza. Los Corelleun y otras especies que habían observado en silencio comenzaron a expresar su aprobación hacia los humanos. Sin embargo, los aliados de Rhaegar se mantenían firmes, sus miradas llenas de desconfianza y resentimiento. Fue entonces cuando Rhaegar, frustrado por la dirección que tomaba el Consejo, se levantó de golpe. Si el Consejo no puede ver el peligro que representan estos de Outworlders, entonces actuaré en nombre de mi gente para proteger a la galaxia de su influencia. No permitiré que la debilidad y la barbarie de estos seres contamine nuestro progreso. Declaro que los Bekar no reconocerán la influencia de los humanos y actuarán en su contra. La declaración de Rhaegar generó un estallido de murmullos en la sala. Sin embargo, antes de que los delegados pudieran reaccionar, las pantallas de la sala de conferencias comenzaron a iluminarse con una transmisión de emergencia. Las imágenes que aparecieron mostraban una flota de naves Bekar, armadas y listas para el combate, acercándose a la órbita terrestre. El consejo quedó en shock, y Alex, de pie frente a la pantalla, entendió de inmediato lo que estaba sucediendo. Rhaegar había movilizado sus fuerzas en un intento de demostrar que los de Outworlders no eran invencibles, buscando un enfrentamiento directo que destruyera su credibilidad y su lugar en la galaxia. Rhaegar, ¿qué estás haciendo?, preguntó Sayla, horrorizada. ¿Estás dispuesto a llevarnos a la guerra para probar un punto? Rhaegar la miró con frialdad. Si es necesario. La paz galáctica está en juego, y prefiero ver la Tierra sometida que permitir que se convierta en el símbolo de una resistencia primitiva. Alex, sintiendo la urgencia de la situación, dio un paso adelante y se dirigió al Consejo con firmeza. Nosotros no buscamos la guerra, pero no nos quedaremos de brazos cruzados mientras los Bekar amenazan nuestro hogar. Defenderemos la Tierra si es necesario, y lo haremos con la misma determinación que hemos mostrado hasta ahora. La sala quedó en silencio nuevamente, y Sayla comprendió que no había marcha atrás. Los Bekar ya habían iniciado el conflicto, y la única forma de evitar una destrucción total sería mediando un alto al fuego.
Sin embargo, al mirar la determinación de Rhaegar y la obstinación en su rostro, supo que no había posibilidad de que retrocediera sin una demostración clara de fuerza. «Entonces es así», murmuró Syla, tomando la palabra con una voz calmada, aunque su mirada reflejaba la resolución de lo inevitable. «Rhaegar ha tomado una decisión, y sus acciones nos han llevado a un punto de no retorno. En nombre de los Eirezi, los Corelleuene y todos los aquí presentes que buscan preservar esta paz, apoyaré a los de Outworlders en la defensa de la tierra». La declaración de Syla provocó una oleada de movimientos en el Consejo, y varias especies comenzaron a organizar rápidamente una estrategia para asistir a los humanos en su defensa. En la tierra, Alex y sus soldados se prepararon para lo que sabían sería un enfrentamiento decisivo. Los Corelleuene, quienes siempre habían respetado la fuerza física y el honor, se unieron a los de Outworlders, reconociéndolos como hermanos en la batalla. Los Eirezi, aunque menos acostumbrados al combate directo, ofrecieron su tecnología de defensa, desplegando escudos y sistemas de comunicación para coordinar la defensa del planeta. Mientras la flota Bekaar se acercaba a la órbita terrestre, el equipo de Alex se preparaba con todas sus fuerzas. Maya, Carlos y el resto de los soldados estaban listos, conscientes de que este combate no solo decidiría el futuro de la Tierra, sino el lugar de los humanos en la galaxia. Para ellos, esta batalla era mucho más que una prueba de supervivencia. Era la oportunidad de demostrarle a la galaxia que los de Outworlders merecían ser respetados y que su fuerza no podía ser ignorada. La batalla que siguió fue intensa y feroz. Las naves Bekaar lanzaron ataques precisos y letales, mientras los defensores humanos, apoyados por los Corelleuene y los Eirezi, respondían con una resistencia tenaz. Las maniobras y estrategias desarrolladas por los de Outworlders en la Tierra, junto con la avanzada tecnología Eirezi y la fuerza de combate de los Corelleuene, demostraron ser una combinación formidable. La flota Bekaar, confiada en su superioridad tecnológica, comenzó a enfrentar una resistencia que no esperaba. Alex, coordinando cada movimiento desde el centro de mando, observaba el desarrollo de la batalla con una mezcla de preocupación y determinación. A pesar de la ventaja numérica de los Bekaar, los humanos y sus aliados mantenían sus posiciones, resistiendo cada embate y adaptándose en tiempo real a las tácticas de sus oponentes. Con cada minuto que pasaba, la determinación de los de Outworlders se hacía más evidente, y la moral de la flota Bekaar comenzaba a tambalearse. Finalmente, después de horas de combate, el esfuerzo combinado de los de Outworlders y sus aliados logró desestabilizar a la flota Bekaar. Ante la inminente derrota, Rhaegar se vio obligado a ordenar la retirada, sus fuerzas diezmadas y su autoridad en el Consejo seriamente dañada. Los de Outworlders, junto a sus aliados, habían defendido su hogar y demostrado que su fuerza no residía únicamente en sus habilidades físicas, sino en su capacidad de unirse y resistir cualquier adversidad. Cuando la última nave Bekaar abandonó la órbita terrestre, la Tierra estalló en celebraciones. Alex y su equipo, exhaustos pero victoriosos, sabían que habían marcado un antes y un después en la historia de la galaxia. Gracias a su resistencia y a la alianza con los Corelleuene y los Eirezi, habían logrado algo que muchos consideraban imposible: unir especies diferentes en un esfuerzo común, demostrando que la fuerza de la galaxia no residía en la tecnología o en el poder individual, sino en la capacidad de colaborar y de encontrar en las diferencias una fortaleza única. Syla, al observar el cielo estrellado desde la base en la Tierra, comprendió que los de Outworlders habían cambiado la galaxia para siempre. Habían demostrado que el espíritu y la voluntad de sobrevivir podían unir a las especies más diferentes en una causa común. Sabía que las próximas decisiones del Consejo Interplanetario ya no se basarían solo en cálculos de poder y tecnología, sino en la capacidad de adaptación y fortaleza que los humanos habían introducido. La galaxia había encontrado un nuevo rumbo, y los de Outworlders, estos humanos de la Tierra, habían ganado su lugar entre las estrellas. La derrota de la flota Bekaar a manos de los de Outworlders y sus aliados había marcado un punto de inflexión en la historia galáctica. Los ecos de la batalla en la órbita terrestre se extendieron rápidamente por cada rincón de la galaxia, transformando lo que al principio fue visto como una anomalía en un símbolo de esperanza y renovación. Las especies que habían considerado a los de Outworlders como una amenaza comenzaban a reconsiderar su perspectiva,
mientras que otras que simpatizaban con los ideales humanos sintieron que, por primera vez, había surgido la posibilidad de un equilibrio real entre la tecnología y la fortaleza biológica. En los días que siguieron a la retirada de la flota Bekaar, Alex, junto a sus aliados Corelleune y Eirezi, organizó una reunión de emergencia en la Tierra. Los representantes del Consejo Interplanetario, incluyendo a aquellos que se habían mostrado escépticos, fueron invitados a presenciar y analizar los eventos recientes. Las pérdidas sufridas por los Bekaar y la valentía demostrada por los de Outworlders eran temas de discusión en todas partes, y la galaxia entera parecía ansiosa por saber cuál sería la próxima decisión del Consejo. Sayla, quien había jugado un papel crucial en la mediación y en el apoyo a los de Outworlders, se preparó para hablar ante los delegados con una resolución que nunca antes había sentido. Sabía que ahora más que nunca, la paz galáctica dependía de una unión en torno a algo nuevo, algo que los humanos habían demostrado en la batalla, una capacidad de resistencia y colaboración que superaba las barreras de la biología y la tecnología. Al llegar al podio, Sayla se dirigió a los representantes reunidos en la sala, quienes la observaban en completo silencio. Las miradas de los Corelleune, los Eirezi, los de Outworlders y hasta algunos Bekaar se concentraban en ella. Lo que hemos presenciado, comenzó, es una prueba de que el equilibrio de la galaxia no depende únicamente de nuestras máquinas, sino de nuestra disposición a reconocer y aprender de los demás. Los de Outworlders han demostrado que el espíritu de supervivencia y el ingenio pueden igualar o superar incluso a la tecnología más avanzada. La pregunta que debemos hacernos ahora es si estamos dispuestos a dar un paso hacia un futuro donde podamos coexistir, aprender y adaptarnos juntos. Las palabras de Sayla resonaron en la sala, y un murmullo de acuerdo comenzó a propagarse entre los asistentes. Sin embargo, Rhaegar, visiblemente afectado por la reciente derrota de los Bekaar, no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. Con un tono desafiante, se levantó y miró a Sayla con una mezcla de frustración y desprecio. ¿Así que este es el futuro que propones, Sayla? ¿Un futuro donde dependemos de una fuerza bruta que nos arrastra al caos? No puedo aceptar que la galaxia se rinda ante esta barbarie, replicó, lanzando una mirada de desdén hacia Alex y los de Outworlders. Alex, quien había esperado pacientemente, se puso de pie y respondió con calma, su voz firme pero conciliadora. Rhaegar, no buscamos la destrucción ni la barbarie. Buscamos un lugar donde nuestras fuerzas se complementen. Ninguna tecnología puede reemplazar el espíritu de supervivencia, así como ninguna fortaleza física puede igualar la precisión de una máquina. Lo que proponemos es un equilibrio, una alianza entre nuestras capacidades para crear una galaxia más fuerte. Rhaegar permaneció en silencio, pero la mayoría de los delegados asintieron en acuerdo, convencidos por la visión de Alex. Las experiencias compartidas con los de Outworlders durante los entrenamientos en la Tierra habían cambiado la perspectiva de muchas especies, quienes ahora veían en la humanidad un nuevo tipo de fortaleza. Sayla, decidida a terminar con la división que amenazaba la paz, propuso una votación para reconocer oficialmente a los de Outworlders como miembros plenos del Consejo Interplanetario. La votación se llevó a cabo en un ambiente de expectación absoluta. Los delegados, conscientes de que este era un momento decisivo, votaron uno a uno. La tensión en la sala era palpable, y todos esperaban el resultado final que decidiría si la visión de Alex se convertiría en realidad o si los Bekaar, bajo el liderazgo de Rhaegar, lograrían mantener su postura. Finalmente, el resultado fue anunciado. Los de Outworlders serían aceptados como miembros plenos del Consejo Interplanetario, y el modelo de colaboración que Alex había propuesto sería adoptado de manera experimental en todo el sistema galáctico. El anuncio generó una ola de reacciones en toda la sala. Los aliados de los humanos, incluidos los Corelleune y los Eirezi, celebraron con entusiasmo, mientras que los Bekaar y algunos de sus aliados conservadores se retiraban en silencio, conscientes de que su influencia en el Consejo había disminuido. En medio de la celebración, Alex se acercó a Sayla, agradeciéndole con una sonrisa sincera. Esto no hubiera sido posible sin ti. Gracias por creer en nosotros. Sayla lo miró y respondió con una sonrisa tranquila. Fue una elección difícil, pero lo que han demostrado me ha convencido de que el futuro no puede depender solo de nuestras máquinas.
El espíritu de los The Outworlders le ha dado a esta galaxia algo que nunca tuvo. Una oportunidad de evolucionar de verdad, de encontrar fuerza en las diferencias. En los días siguientes, el Consejo Interplanetario implementó el modelo de colaboración, y se establecieron centros de entrenamiento en diversos planetas para que las especies compartieran sus conocimientos y aprendieran unas de otras. Los The Outworlders, respetados ahora como miembros plenos del Consejo, se convirtieron en un símbolo de fortaleza y resistencia, inspirando a generaciones futuras a no depender solo de la tecnología, sino a encontrar el equilibrio entre el poder de las máquinas y el espíritu de sus portadores. El triunfo de los The Outworlders marcó el inicio de una nueva era en la galaxia, una era donde la colaboración y la diversidad se convirtieron en las nuevas bases de la paz. Y mientras las estrellas seguían brillando en el vasto universo, la presencia de los The Outworlders recordaba a todos que, en última instancia, la verdadera fortaleza no residía solo en las armas o en la tecnología, sino en el espíritu indomable de aquellos que se atreven a luchar por un lugar entre las estrellas. El paso de los días trajo una calma renovada en la galaxia. Tras la incorporación de los The Outworlders como miembros plenos del Consejo Interplanetario, el sistema galáctico se encontraba en una etapa de transición sin precedentes. Los centros de entrenamiento y colaboración se establecieron en diferentes planetas, donde diversas especies comenzaron a reunirse para compartir conocimientos, habilidades y estrategias de supervivencia, creando un intercambio que rápidamente empezó a cambiar las antiguas formas de pensar. En la Tierra, Alex Vega observaba los resultados de este nuevo orden con una satisfacción tranquila. Ver a los representantes de distintas civilizaciones llegar a su planeta, no como invasores o jueces, sino como compañeros dispuestos a aprender, era algo que nunca habría imaginado al inicio de esta misión. La humanidad había pasado de ser una especie recién llegada y marginal en el Consejo a un símbolo de resistencia, determinación y adaptación. Los The Outworlders no solo habían ganado un lugar entre las estrellas, habían cambiado la manera en que la galaxia entendía la fuerza y el progreso. Sayla, quien se había convertido en una aliada clave para los humanos, había regresado a la Tierra para supervisar uno de los centros de entrenamiento, un espacio dedicado a la cooperación entre las habilidades biológicas y la tecnología. Los Eirezi habían aprendido de los humanos el valor de la resistencia física, y muchos de sus soldados ahora combinaban la precisión de sus máquinas con la adaptabilidad de sus propios cuerpos, una combinación que antes consideraban innecesaria. Los Corelle UN, por su parte, celebraban la fortaleza de sus lazos con los The Outworlders, adoptando técnicas de combate cuerpo a cuerpo en honor a la valentía y al respeto que habían desarrollado hacia ellos. Una tarde, mientras Alex y Sayla caminaban por las instalaciones del centro de entrenamiento, observaban cómo las distintas especies practicaban juntas, intercambiando técnicas y conocimientos en un ambiente de camaradería que habría sido impensable solo unos meses atrás. Sayla miró a Alex con una expresión de satisfacción, y por primera vez, permitió que su voz mostrara una calidez genuina. Nunca imaginé que llegaría a ver esto, Alex. Lo que han logrado tus The Outworlders es algo que nuestra galaxia necesitaba, aunque no supiéramos cómo pedirlo. Nos han enseñado a enfrentar nuestras limitaciones y a reconocer que la verdadera fortaleza no está en las máquinas, sino en quienes las usan. Alex asintió, compartiendo su orgullo y la humildad de aquel momento. Es cierto, Sayla. Nosotros también hemos aprendido de ustedes. Nuestra fortaleza siempre ha sido sobrevivir, pero ahora comprendemos que sobrevivir no es suficiente. La unión y el entendimiento son lo que realmente nos hace fuertes. Mientras continuaban su recorrido, ambos comprendieron que este nuevo modelo galáctico traería consigo desafíos futuros. No todas las especies estaban de acuerdo con este cambio, y había quienes aún creían que la tecnología debía dominar por completo, sin considerar la fuerza biológica como un verdadero recurso. Sin embargo, la presencia de los The Outworlders había plantado una semilla de cambio que seguía creciendo en cada rincón del universo. En una de las últimas sesiones del Consejo, Rayigar y sus aliados conservadores propusieron nuevas limitaciones para los centros de entrenamiento, argumentando que la reciente influencia de los humanos podía generar conflictos internos entre las especies que no compartían sus ideales. Sin embargo, el Consejo, que ya había experimentado de primera mano los beneficios de este modelo de colaboración, rechazó la propuesta de Rayigar.
Los The Outworlders ya no eran vistos como una amenaza, sino como una oportunidad para expandir la fortaleza y la resiliencia galácticas. Tras aquella reunión, Rhaegar se retiró, comprendiendo que su influencia en el Consejo había disminuido, y que la galaxia había comenzado a avanzar en una dirección que ya no podía controlar. Los Becar, aunque aún recelosos de los humanos, debieron aceptar que los tiempos habían cambiado y que los The Outworlders habían demostrado su valor y su capacidad para adaptarse sin desafiar el orden, sino transformándolo. Para Alex, este triunfo final era la confirmación de que su misión había sido cumplida. Con cada paso, la humanidad había superado no solo los desafíos que el Consejo le impuso, sino las expectativas de todo el sistema galáctico. La Tierra había dejado de ser solo un planeta de The Outworlders y se había convertido en un centro de intercambio y cooperación, un lugar donde la tecnología y la fortaleza física coexistían para el beneficio de todas las especies. Finalmente, una ceremonia en Once Rehén marcó el cierre de esta etapa. Delegados de todas las especies asistieron para celebrar el nuevo modelo galáctico, y Alex, junto a sus compañeros humanos y aliados, recibió un reconocimiento por su valentía y determinación. Las palabras de Sayla en su discurso resonaron profundamente entre los presentes. Hemos aprendido de los The Outworlders que la fuerza no se mide solo en circuitos y algoritmos. La verdadera fortaleza es una voluntad inquebrantable, una capacidad de adaptación que ningún programa puede replicar. Hoy, celebramos no solo una victoria, sino una nueva era donde todas las especies podrán encontrar en sus diferencias un propósito común. Alex observó a la multitud reunida, sabiendo que este era solo el principio de algo más grande. La galaxia había cambiado, y aunque el camino no sería fácil, la humanidad estaba preparada para enfrentar cualquier desafío. Los The Outworlders ya no eran solo sobrevivientes. Ahora eran una fuerza de inspiración y liderazgo que había dejado una marca indeleble en las estrellas. Mientras la ceremonia concluía y los asistentes regresaban a sus respectivos mundos, Alex y su equipo miraron hacia el cielo estrellado, conscientes de que este era solo el comienzo de una era donde las alianzas y el entendimiento serían la clave para la verdadera paz galáctica. La Tierra, ahora un símbolo de fortaleza y unión, brillaba en el cosmos como un recordatorio de que incluso las especies más improbables podían cambiar el destino de una galaxia entera.